Muchas gracias. Quiero felicitar a los organizadores del Congreso por este excelente evento que ha sido bien aceptado como luce el salón, que pocas veces se llena tanto. Decía el profesor Manuel Alonso Lea, que es un amigo de Costa Rica ya fallecido, que los temas de derecho colectivo son los temas más atractivos de los congresos, porque los temas de derecho individual son muy áridos y no generan tanta pasión y tanta emoción como los temas de derecho colectivo. Y el tema de los arreglos directos es uno de esos temas candentes y permanentemente polémicos en nuestro medio. Esta figura no ha cambiado un ápice, ni una sola coma, desde el año 1943 en que se promulgó el Código de Trabajo. Originalmente era el artículo 497. Posteriormente, en virtud de una reforma que hubo al Código, que introdujo algunos capítulos nuevos, pasó a ser el 504, que es el que actualmente rige, y en el nuevo Código es el 615. Los tres textos son exactamente los mismos. De modo que nada ha cambiado con la parte, digámoslo, de lo que es de ley referenda, o sea, lo que la Asamblea Legislativa aprobó como ley vigente. De hecho, este tema que es muy polémico. Este tema, para los que participamos en el proceso de discusión del anteproyecto y del proyecto de código procesal, paralizó varios años la aprobación del código. Este tema y el de las huelgas, hasta que el día 25 de mayo del año 2012 se suscribió un convenio entre las confederaciones sindicales y la Unión de Cámaras costarricense en que se aprobó, digámoslo, entre las partes la redacción de los temas de la huelga y de los temas del arreglo directo. Había la pretensión de las confederaciones de ponerle trabas al arreglo directo, hacerlo un poco más formal, sujetarlo a aprobaciones ministeriales que ahora no tienen, y había la pretensión de los empresarios de eliminar la participación sindical en la declaratoria de huelga ilegal. Ese convenio se firmó en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Sociales lo aprobó y así estaba listo el código para ser aprobado hasta que se venció la legislatura, y en la nueva legislatura se retomó el tema y se aprobó el código. El tema es muy sencillo si se lee la ley, porque es un tema conciliatorio. Patronos y trabajadores tratarán de arreglar sus diferencias, dice, con la sola intervención de ellos o de cualquiera amigables componedores, típico de una conciliación colectiva en que hay una representación del colectivo de trabajadores y desde luego una representación del empresario. Esta figura no se usó mucho hasta la década de los años 70, porque en los años 70 hubo una gran conflictividad en este país y había muchos conflictos colectivos económicos sociales, y entonces se utilizaba por los empleadores como un medio de terminar el conflicto sin tener que ventilarlo. Entonces conseguían las firmas de los trabajadores, de una mayoría de trabajadores, de los que firmaban el pliego de peticiones del conflicto, se presentaba un arreglo directo que llamaban, nos hemos puesto de acuerdo en esto y terminaban el conflicto. Esta práctica fue avalada reiteradamente por el Tribunal Superior de Trabajo de San José, que era en esa época el que tenía, digámoslo así, el control total de la jurisprudencia colectiva en todo el país. Tema que retomó el nuevo código, porque ahora no es así, sino que cada tribunal regional tiene su propia jurisprudencia. Posteriormente, y a partir de los años 80, empezó la práctica de suscribir los arreglos directos como convenios colectivos, como pactos colectivos, ¿verdad? Esto, a mi juicio, y respetando las opiniones contrarias, que son muchas, ¿verdad?, lo permite, primero que nada, el convenio 135 de la OIT, cuyo artículo 3, inciso B, reconoce la existencia de representantes libremente electos por los trabajadores de la empresa
de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no se extienden a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. O sea, esos representantes electos no pueden firmar convenciones colectivas de trabajo, que es una prerrogativa de los sindicatos. La jurisprudencia ha sido reiterativa en reconocer la validez y vigencia y eficacia de los arreglos directos colectivos. Porque aquí tenemos que separar dos tipos de arreglos directos. El arreglo directo que soluciona un conflicto y el arreglo directo que conoce una petición de los trabajadores. Ambos figuran en el texto del artículo 616 nuevo. De modo que hay dos clases de arreglos directos, los que son de problemas cotidianos, permanentes en las relaciones obrero-patronales, y el arreglo que surge de una petición de los delegados de los trabajadores para conceder una serie de beneficios colectivos. El rango legal de estos convenios está apoyado por la jurisprudencia nacional. De hecho, los que litigamos en esta materia con mucha frecuencia, sabemos que la Sala Segunda de la Corte aplica el debido proceso que se pacta en los arreglos directos como actos previos para una sanción disciplinaria y anula los despidos de los trabajadores y los reinstala con salarios caídos cuando se ha violado alguna norma o algún procedimiento o algún paso de los arreglos directos. Mayor reconocimiento de la jurisprudencia diaria, porque es una jurisprudencia diaria, no se puede pedir. Sin embargo, hay sentencias muy puntuales. Cito la número 2012-000499 de las 9:55 del 6 de junio del 2012. Y esa sentencia es muy importante porque fundamenta la validez o la eficacia de los arreglos directos en el artículo 1022 del Código Civil, que es el famoso que establece que el contrato es ley entre las partes. Y en el artículo 15 del Código de Trabajo, que dice que supletoriamente se aplica el Código Civil. Pero además lo fundamenta también en el artículo 370 vigente, que ese no ha sido tocado por el nuevo Código, que dice que cuando en un centro de trabajo hay más de un 50% de afiliados sindicales, no se puede firmar ningún pacto colectivo. A contrario censo, como decimos los abogados, si hay menos del 50% de afiliados, se puede firmar cualquier otro tipo de pacto colectivo. ¿Cuáles son esos otros tipos de pacto colectivo? Evidentemente solo hay uno, que es el arreglo directo que conoce peticiones de los trabajadores. Y es que el fundamento final o último, la causa eficiente de estos arreglos directos, es lo que se conoce en el derecho colectivo como la autonomía colectiva de la voluntad. O sea, existe algo en el derecho individual, la autonomía de la voluntad es la que genera derechos y obligaciones en un contrato. En el derecho colectivo es la autonomía colectiva que está representada por un colectivo de trabajadores que decide nombrar una representación. Esa representación en nuestro medio está autorizada por el artículo 616 nuevo, que es el Comité Permanente de Trabajadores, que se registra en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. De modo que existe en la legislación nacional, como lo dice el convenio 135 de la OIT, un mecanismo de representación paralelo a la representación sindical. Debemos ser claros en que la jurisprudencia ha sido también sumamente explícita en cuanto a que los arreglos directos no pueden desconocer la potestad sindical de suscribir una convención colectiva de trabajo. Que la convención colectiva de trabajo es el instrumento que tiene más protección legal porque figura en el artículo 62 de la Constitución Política y en el artículo 55 del Código de Trabajo como ley profesional. O sea, erga omnes cubre trabajadores actuales y futuros. El arreglo directo es un contrato. Como todo contrato, debe cumplirse. Las partes deben cumplirlo de buena fe. Y si no se cumple ese contrato, cualquiera de las partes puede reclamarlo.
ya sea el comité permanente que lo suscribió o ya sea cualquier trabajador que se considere lesionado por un incumplimiento de una cláusula, que es lo que ocurre con los debidos procesos incumplidos que generan demandas de reinstalación del trabajo. Por otro lado, ¿cuál es la potestad del Ministerio de Trabajo? Si se lee la ley, es simplemente recibirlo, no dice que tiene que aprobarlo, nada más la inspección tiene que vigilar, como en todos los documentos colectivos, que no se violen las normas prohibitivas o los mínimos obligatorios que establece el Código de Trabajo en favor de los trabajadores. Por eso, cualquier pretensión de reglamentar esto o cualquier pretensión de darle mayor injerencia al Ministerio de Trabajo en el archivo, porque es un simple archivo del arreglo directo, deviene, en mi opinión, en una violación del Código de Trabajo y posiblemente en una acción de inconstitucionalidad por extralimitarse en sus funciones. Lo que está regulado en la ley solo se puede reglamentar si la misma ley lo permite. Es la potestad reglamentaria del Estado. De manera que, resumo, para terminar, no puede desconocerse la posibilidad de las partes colectivas, concretamente el colectivo de trabajadores, de buscar medios de mejorar sus condiciones socioeconómicas. El asunto se ha discutido en España muy interesantemente porque el Tribunal Supremo de España ha aceptado que convenios colectivos incompletos, o sea que no pueden ser aprobados por el Ministerio de Trabajo porque les falta algo, qué sé yo, el sindicato no tenía personería, el empresario no tenía personería, en fin, cualquier cosa que pueda ocurrir en un contrato que constituye un vicio, ha aceptado que a pesar de ese vicio tienen vigencia. ¿Por qué es eso? Porque la ley puede regular las formas, pero no puede regular la autonomía de la voluntad de las partes. Porque en el derecho moderno el principio que rige es que de cualquier manera que una persona quiera obligarse, queda obligada. Ese es el principio sagrado de la contratación. Y aquí estamos en presencia de una contratación. Por lo tanto, yo considero que los arreglos directos deben quedarse como están, no hay que tocar nada, no hay que reglamentar nada, y además hay más de 200 arreglos directos en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se va a desconocer que hay miles de trabajadores que están disfrutando de los beneficios? Muchas gracias.